Buenas tardes, soy la doctora Adriana Guillermina Ríos Vázquez de la Universidad Autónoma de Baja California, que colaborativamente he trabajado con la doctora Luz María Consuelo Jaimes Legorreta de la Universidad Autónoma del Estado de México en el documento denominado Medidas de Seguridad y Restricción de la Movilidad Transfronteriza entre México y Estados Unidos en el marco del COVID-19. A continuación, explicaré la introducción. La frontera entre México y Estados Unidos fue creada en 1848 bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo y se define como la porción de 100 kilómetros a cada lado de la línea fronteriza, a lo largo de 3.141 kilómetros. Es considerada una de las más largas, dinámicas, complejas e interdependientes del mundo, principalmente por la intensa interacción bilateral transfronteriza, comercial, laboral, flujo de personas, inversión, migración, turismo, medio ambiente, servicios de salud y cultura. La frontera México-Estados Unidos está conformada por 6 entidades federativas y 38 municipios mexicanos, así como por 4 estados y 23 condados estadounidenses, 15 pares de ciudades hermanas. Ambos países conforman un territorio de 2.678.569 kilómetros cuadrados. Se considera que la población en esta zona asciende a más de 15 millones de personas, de acuerdo a datos de la EPA y Semarnat en 2016. Sin embargo, se contempla que se duplique la cifra para el año 2025. Actualmente, entre México y Estados Unidos existen 56 puertos de entrada, donde se realizan diariamente más de 1 millón de cruces legales de personas y 300,000 de vehículos, de los cuales 70,000 son de carga, y un intercambio diario de bienes y servicios por un valor de 1.700 millones de dólares, representando así la cuarta economía mundial. México y Estados Unidos han sido socios comerciales anteriormente a través del Telecán y hoy con el TEMEC, donde también se incluye Canadá, a partir del 1 de julio del 2020. Su intercambio comercial ascendió a 576,777 millones de dólares en 2019, cerca de 1.589.000 millones de dólares diarios, de acuerdo al gobierno mexicano. De enero a julio del 2020, México se afianza como el primer socio comercial con Estados Unidos, con un intercambio de 290,600 millones de dólares, que es menor en un 19,5% respecto al mismo lapso en el año 2019. En 2001, de acuerdo al Congreso de Estados Unidos, las fronteras estadounidenses incrementaron considerablemente su resguardo, continuando hasta hoy, gestionando el tema de seguridad prioritario en su agenda. Y se crearon una serie de reformas, entre las que destaca la iniciativa Fronteras Inteligentes, así como también surgen acuerdos de cooperación antiterrorista, creándose la Oficina de Seguridad Patria el 8 de octubre del 2001, que después se convertiría en el Departamento de Seguridad de la Patria o Department of Homeland Security, y también se da la reestructuración en el 2002 del Departamento de Defensa. Estados Unidos, bajo el argumento de prevenir la seguridad y posibles actos terroristas, ha intensificado los controles a lo largo de toda su frontera. México, por su parte, se ha visto obligado a cierta forma también de llevar el control, esto por los nuevos conceptos de seguridad y cooperación internacional, y sobre todo en argumentando algunos temas sensibles como la migración indocumentada, narcotráfico, entre otras actividades ilícitas que se manifiestan como la principal alerta de seguridad nacional y hemisférica de la mayoría de los países. México ha tenido que priorizar también la seguridad fronteriza, sobre todo en el norte del país, en los puntos más vulnerables, principalmente por la complejidad y el cuantioso cruce de personas y bienes en las fronteras, como lo es en Tijuana, San Diego, Juárez, El Paso, Nuevo Laredo, Laredo. Ante todos estos hechos que recientemente han ocurrido, se crea la iniciativa conjunta de Estados Unidos y México, en donde de manera temporal se ve limitado el cruce por la frontera. En el caso de la actividad comercial no esencial será afectada, y así lo informó en su página la Oficina de Control Fronterizo. En ese sentido, se suspenden los viajes que no son prioritarios, como el turismo recreacional, y
los que no se ven afectados, el comercio esencial o viajes esenciales. Operativamente, el control y cierre de la frontera México-Estados Unidos a partir del 21 de marzo del 2020 para actividades de cruce no prioritarias ha sido una medida adoptada unilateralmente por Estados Unidos, ya que la entrada a México sigue abierta a pesar de las denuncias y múltiples reclamos de preocupación entre los habitantes de la frontera norte. En ese sentido, hago alusión al periódico Universal, que es un periódico nacional del 19 de septiembre del 2020, donde manifiesta que los estadounidenses sí entran al territorio mexicano para comprar medicinas, abarrotes y realizar algunas actividades que en su lugar de origen no lo pueden hacer. Ciudadanos mexicanos han expresado su preocupación porque tanto California, Arizona y Texas son entidades fronterizas que están dentro de los primeros lugares acumulados proporcionales de COVID-19. Las restricciones de viaje relacionadas con el COVID, en este caso Estados Unidos, limita la manera temporal los cruces fronterizos por tierra con Canadá y México. Únicamente se prevén viajes esenciales. Esta acción, por supuesto, no evita que ciudadanos estadounidenses regresen a su casa. Las restricciones son temporales y entraron en vigor el 21 de marzo de 2020 y continuarán vigentes hasta el 21 de octubre del 2020. En este caso, la definición de viajes no esenciales centra en individuos que viajan por turismo, recreación, apuestas o que asistieron o asisten o quieren asistir a viajes culturales a Estados Unidos. Y quienes sí pueden viajar o que se consideran viajeros esenciales, los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que regresen a Estados Unidos, individuos que viajen por motivos médicos o que viajen para asistir a instituciones educativas, a trabajar a Estados Unidos, principalmente en la industria de la agricultura, individuos que viajan para dar respuesta a emergencias con propósito de salud pública, individuos involucrados en el comercio transfronterizo, por ejemplo, los conductores de camiones de carga entre Estados Unidos y México, individuos de viajes oficiales o diplomáticos, militares que lleven a cabo operaciones. La metodología que se utilizó, de acuerdo al diseño metodológico, se abordó el diseño longitudinal porque desde antes de que ocurriera la pandemia se ha llevado a cabo investigación relacionada con las medidas de seguridad en los puertos fronterizos desde 2016 a las condiciones que prevalecen a partir de marzo del 2020 y que se ha dado seguimiento a la pandemia. Es un estudio observacional descriptivo porque se ha realizado una revisión sistemática de diferentes fuentes bibliográficas, prensa, videos, internet, páginas institucionales del gobierno tanto de México como de Estados Unidos. También se hace un método comparativo porque permite contextualizar las condiciones antes y después del establecimiento de las medidas de seguridad y restricciones de movilidad transfronteriza en la frontera México-Estados Unidos. Método histórico, analítico, descriptivo y longitudinal en proceso y una observación del seguimiento de los cruces fronterizos en la frontera y cruce de Tijuana, San Isidro y Mesa de Otay. Los resultados pues han sido diversos, pero entre los que podemos destacar que tan solo en Tijuana se contabilizaban más de 1,700 contagiados de COVID, mientras que en su contraparte en San Diego más de 6,000 contagiados, o sea, el triple de lo que hay en Tijuana. Se estima que 250,000 de ciudadanos estadounidenses viven en el estado mexicano de Baja California, muchos de ellos trabajan en Estados Unidos, pero tienen familiares allí o viceversa, y pues siguen acudiendo a hospitales en Estados Unidos. En el caso particular de Sonora, en Nogales, hay que resaltar que es el único lugar fronterizo que bloquearon temporalmente el cruce ante la falta de controles sanitarios por parte del gobierno de México y que pedían que el COVID se hubiera desbordado. También ellos son los que instalaron túneles desinfectantes rociando a las personas que venían de los Estados Unidos. Los casos de coronavirus han aumentado particularmente en Arizona, en los condados de Santa Cruz y Yuma. Senadores de Coahuila, Tamaulipas y Nuevo León han respaldado a los gobernadores de estas entidades solicitando al gobierno federal que cierre la frontera por tierra y aire. Sin embargo, hasta el momento no se ha cerrado la frontera mexicana. En el caso de Texas y Ciudad Juárez, más de 100 empresas dedicadas a la transportación de mercancías han cerrado a ambos lados de la frontera y prácticamente se encuentran al borde de la quiebra. Se estima que más de 2 millones de personas cruzan diariamente en condiciones normales. En ese sentido, podemos decir que la medida de prohibir el tránsito
dentro de los resultados del tránsito no esencial que inició el pasado 21 de marzo con el fin de evitar la propagación del COVID, pues ha continuado y continuará porque esta es la séptima ocasión en que ambos gobiernos aparentemente de manera conjunta amplían el periodo de cierre. Y bueno, aquí podemos observar por mes cuáles han sido algunos de los eventos más significativos que se han dado. Por cuestión de tiempo me adelantaré. Pero de manera, para concluir, podemos decir que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos señala que las restricciones actuales han cumplido su propósito, ya que el cierre de la frontera continúa y lamentablemente es de manera unilateral, porque Estados Unidos ha prorrogado la apertura en 7 ocasiones hasta el 21 de octubre del 2020, lo que ha provocado que la dinámica fronteriza habitual se altere, ocasionando grandes pérdidas en la economía local transfronteriza, principalmente la estadounidense, que depende en gran medida del turismo, así como de las compras de bienes y servicios de los residentes fronterizos mexicanos. Por su parte, el gobierno mexicano, en toda su frontera común con Estados Unidos, continúa abierta. La entrada es libre, sin restricciones o control sanitario al ingreso de nacionales y extranjeros, lo que evidentemente muestra la simetría de los controles, medidas de seguridad y movilidad. Lamentablemente consideramos que es una falta de responsabilidad y compromiso por parte de las autoridades mexicanas porque no cumple la iniciativa conjunta que se mencionó con la antelación, afectando principalmente a los ciudadanos fronterizos que se encuentran en un estado vulnerable en comparación con el resto del país ante el COVID-19. El presente documento pretende contextualizar mediante una descripción analítica el impacto social, cultural y económico que ha causado a la movilidad humana transfronteriza las medidas de seguridad implementadas en la frontera México-Estados Unidos, una de las más complejas del mundo. Muchas gracias. Aquí se encuentran las referencias y agradecemos su atención. Cualquier duda o pregunta, con mucho gusto, nos la pueden hacer llegar al correo y la contestaremos a la brevedad. Gracias.